El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. El siguiente video está basado en el artículo Freddie Mercury, análisis acústico de la frecuencia fundamental del habla, el vibrato y los subarmónicos, publicado en la revista especializada Logopedics Phoniatrics Vocology en 2017. No es ninguna novedad que Freddie Mercury, el legendario vocalista de la banda de rock Queen, influyó profundamente en el estilo musical de este grupo durante más de 2 décadas y pasados más de 30 años de su desaparición física, aún sigue ganando fans. La prensa especializada supo describir la voz de Freddie Mercury como una fuerza de la naturaleza con la velocidad de un huracán que escala en unos pocos compases desde un gruñido de roca profundo y ronco hasta un tenor tierno y vibrante para llegar luego hacia un tono alto con coloratura afinada, perfecta, pura y cristalina en los tramos superiores. Para la ciencia, específicamente para el biofísico austríaco Christian Herbst, especialista en la fisiología de la voz de los cantantes, la tarea de describir objetivamente la voz de Freddie planteó todo un desafío, dado que al momento del estudio hacía 2 décadas que el cantante había fallecido, por lo que no existía posibilidad de contar con grabaciones en condiciones acústicas y fisiológicas controladas. Vale aclarar que el autor de la investigación no solo se valió de 23 grabaciones comerciales de Queen, con todo lo que ello implica respecto de modificaciones realizadas por ingenieros de sonido o por la incidencia de los equipos de grabación como micrófonos o amplificadores. También utilizó para su fundamentación 6 entrevistas periodísticas grabadas, algunas de ellas con excesivo ruido de fondo, y del examen endoscópico de la vibración de las cuerdas vocales de un cantante de rock contemporáneo que imita los sonidos típicos producidos por Freddie, en un intento por comprender el mecanismo de producción de la voz de los sonidos subarmónicos. Las pistas acústicas de todas las entrevistas se procesaron con el software Pratt, considerando solo aquellos segmentos donde sin duda la voz de Freddie era exclusivamente audible. Uno de los indicadores principales del estudio fue el análisis del vibrato vocal. El vibrato está constituido por una modulación predominantemente regular de la frecuencia del canto, que típicamente está en el rango de los 4 a los 7 hercios. Por ejemplo, el vibrato vocal de Luciano Pavarotti se enmarca en una frecuencia de modulación regular de alrededor de 5,7 hercios. Herbst concluyó que Freddie tenía un sorprendente vibrato irregular superior a los 7 hercios, es decir, por encima de la media. Otra de las conclusiones de la investigación de Herbst fue que Freddie parecía haber tenido un buen control sobre el tipo de fonación a lo largo de la dimensión suspiro a presionado. Además, sobre el estudio de la frecuencia fundamental promedio del habla, SFF, que para tenores entrenados es de unos 20 a 22 hercios, se puede plantear la hipótesis de que Freddie no era tenor, como solía pensarse, sino que tenía voz de barítono. Como anécdota, la sugerencia de que Freddie tenía el rango de voz de un barítono es corroborada por una cita de la soprano clásica Montserrat Caballé, quien sostuvo que tenía una voz de barítono. Le dije un día, hagamos un pequeño dueto de barítono y soprano, y me dijo, no, mis fans solo me conocen como cantante de rock y no reconocerán mi voz si canto como barítono. Pese a no contar con registros fisiológicos de la voz de Freddie, no es demasiado descabellado conjeturar que fue bastante hábil para adaptar su configuración laríngea a las necesidades musicales, exhibiendo así
una gran variabilidad de timbres de sonido para mejorar la expresión musical. En la fisiología de la voz, los subarmónicos ocurren cuando los pliegues ventriculares de la laringe de un cantante vibran al mismo tiempo que sus pliegues vocales. Esto lleva a la producción del sonido al límite, incluso cuando se usa con gran delicadeza. Freddie cantaba utilizando vibraciones subarmónicas con una destreza magnífica. Estas vibraciones no son muy comunes y se parecen mucho a los cantos de garganta que se utilizan en la música tradicional tibetana. Estos rasgos, en combinación con el vibrato rápido e irregular, podrían haber ayudado a crear la personalidad escénica, excéntrica y extravagante de Freddie Mercury, quien al referirse a su voz se definía como una prostituta musical. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.